Hola, mi nombre es Mijael Flores Abarca y pertenezco al grupo 3 del curso Matemática para Economistas 3. Hola, mi nombre es Sofía Carolina Solís Rodríguez. Ante todo, buenos días, profesor. Mi nombre es Carla Lucía Parejo Guamán. Hola, mi nombre es Carolina Quintanilla Centeno. Pertenezco al grupo 3 de la asignatura de Matemática para Economistas 3. Mi nombre es Enrique Guaya Takuri. Hola, mi nombre es Luisel Fernanda Huanqui Cárdenas. Pertenezco al grupo 3 del curso Matemática para Economistas 3. Buen día, mi nombre es Natalia Jacqueline Franco Sea e integro el grupo 3. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es María de Rocío Lipa Mesa y pertenezco al grupo 3. Ahora sí, empecemos. Buenos días, somos el grupo 3 y en esta oportunidad nos ha tocado exponer el cálculo de variaciones 1 y 2. Cálculo de variaciones 1. Un poco de historia. En el siglo XVIII, Euler y Lagrange sentaron la teoría del cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones a partir de problemas propuestos aparece alrededor del siglo XVIII. Distintos personajes interesados en el problema de maximización y minimización de funciones abordaron problemas de los campos de la física o de la naciente matemática pura con esta nueva técnica. Euler publicó en 1744 el método de búsqueda de líneas curvas con propiedades de máximos o mínimos, o la resolución del problema isoperimétrico tomado en su sentido más amplio. Este es considerado el primer libro en la historia sobre el cálculo de variaciones. En la economía se comenzó a utilizar en el siglo XX. Ecuación de Euler y Lagrange. Condiciones necesarias de primer orden, también llamadas ecuaciones de Euler y Lagrange. Debemos buscar una solución al problema. Esta sería una función de xt. La determinamos a través de una ecuación diferencial. Se verifica la condición de primer orden. La derivada parcial de f con respecto a x de xt, x.t y t, menos la derivada respecto de t de la función parcial de f con respecto a x de xt, x.t y t es igual a 0. Entonces, de una manera más simple, tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x menos la derivada de t de la derivada parcial de f con respecto a x punto es igual a 0. La funcional sería j es igual a la integral de t sub 0 hasta 1 de función de f, x, x punto y t. Modelo de Ramsey. Es el modelo más popular de la teoría del crecimiento económico, modelo utilizado mayormente en macroeconomía, ya que al calcular la tasa de ahorros a través de un proceso de elección racional, se obtiene una trayectoria de consumo que maximiza la utilidad intertemporal. Se explicita que los hogares y las empresas son entidades separadas que interactúan en el mercado. Ecuación de Euler y Lagrange. Si la función f, x, x punto y t es cóncava en x, x punto y satisface la ecuación de Euler, entonces x es un máximo del problema P. Si la función de f, x, x punto y t es convexa en x y x punto, se satisface la ecuación de Euler. Entonces, x es un mínimo del problema P. Le doy pase a mi compañera Caroline Quintanilla. Gracias, Luisel. Condición de transversalidad. En aplicaciones económicas podemos ver dos valores, que es el valor inicial y el valor final, que a diferencia del valor inicial, el valor final es libre sin ninguna condición o sujeto a condiciones de desigualdad. Para determinar la solución, además de las ecuaciones de Euler, se agrega condiciones de transversalidad. ¿Qué sucede si no se impone ninguna condición de desigualdad sobre el valor final de la función? Como podemos ver, el máximo de x en la integral de t sub 0 a t sub 1 en la función x punto t está sujeto a la condición inicial. X en el punto t sub 0 es igual a y sub 0. El valor final libre, sin condiciones de desigualdad, x en el punto t sub 1 libre. En caso de que x óptima en t es una solución del problema anterior. Como podemos ver aquí, la función está sujeta a la condición inicial de x en el punto t sub 0 es igual a y sub 0.
X en el punto T sub 1 es igual a X óptima en el punto T sub 1. Si el valor final y el inicial están fijados, debe verificar la ecuación de Euler-Lagrange, que es la derivada parcial de f con respecto a x menos la derivada de t de la derivada parcial de f con respecto a x punto. Esto es igual a 0. En este caso tenemos una condición adicional, la condición de transversalidad, que es la derivada parcial de f con respecto a x punto en el instante t, que es igual a t sub 1. Todo esto igualado a 0. Horizonte infinito. ¿Qué sucede si el horizonte es infinito? Pues se cambia el tiempo final al infinito, es decir, se va a calcular la integral desde t sub 0 al infinito. El máximo de x en la integral de t sub 0 hasta el infinito en la función x, x punto y t está sujeto a la condición inicial de x en el punto t sub 0, que es igual a y sub 0. Normalmente se suele considerar una función que depende solo de x o x punto. La dependencia en t es una tasa de descuento. Como podemos ver, la función de el máximo de x en la integral de t sub 0 al infinito de g, x y x punto, lo que está remarcado en rojo es el factor de descuento y la r elevada es la tasa de descuento temporal. ¿Qué sucede con la condición de transversalidad? Cuando el horizonte es infinito, la ecuación de transversalidad se transforma en el límite de f menos x punto de la derivada parcial de f con respecto a x punto de t en t mayúscula. Cuando t mayúscula tiende al infinito, todo esto igualado a 0. Se debe satisfacer una de las dos condiciones siguientes. El límite de xt existe cuando t tiende a el infinito. Y el límite de la derivada parcial de f con respecto a x punto de t es igual a t mayúscula cuando t mayúscula tiende al infinito es igual a 0. Le doy pase a mi compañero Mijael Flores para el ejercicio. Ahora pasaremos a resolver un ejercicio para que quede un poco más claro el tema desarrollado. Tenemos el siguiente problema planteado, en el cual tenemos que minimizar la integral de una función que depende de la función x y a su vez depende de la derivada de la integral. Bien, empezamos. En el paso 1, primero extraemos la función del integrando y desarrollamos la derivada parcial. La función del integrando que tenemos es f en esta parte, fx, x punto y t igual a 5x punto al cuadrado más 2t. Bien, primero derivamos la derivada parcial de f en función de x, la cual es 0, como tenemos acá, desarrollamos y nos da 0. Y la derivada parcial de f en función de x punto, que sería en esta parte, igual a 10. Luego de eso tenemos el segundo paso, en el cual tenemos que recordar la ecuación de Euler-Lagrange y reemplazar. Bien, por teoría, como dijimos, teníamos que la derivada parcial de f con respecto a x menos la derivada de t de la derivada parcial de f con respecto a x punto es igual a 0, eso lo sabíamos por teoría. Entonces pasamos al ejercicio. 0 menos la derivada de t de 10x punto es igual a 0. Entonces calculamos eso y tenemos que la derivada de t de x punto es igual a 0. Tenemos que x punto es constante. Por lo tanto, x punto es igual a, donde recordemos que a es una constante. Esto nos lleva al paso número 3, en el cual tenemos que integrar. Xt es igual a at más b, donde también tenemos que recalcar que a y b son constantes. Paso 4. Recordemos que x sub 0, como vemos acá por dato de problema, x0 o x en el punto 0 es igual a 0. Y x en el punto 1 es igual a 2. Bien, reemplazamos esto entonces. Si tenemos que x0 es igual a, x en el punto 0 es igual a 0, entonces el tiempo es 0, x es 0. Reemplazamos en la ecuación acá inicial que teníamos y tenemos que 0 o b es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos x en el punto 1 igual a 2? Entonces tenemos que el tiempo en el punto 1 es igual a 2. De igual manera, reemplazamos en la ecuación acá, planteada inicialmente, y tenemos que x igual a 2.
Y de acá también podemos sacar la ecuación que nos da que 2 es igual a A más B. ¿Esto para qué? Para que podamos hallar A, el cual es 2, como podemos verlo ahí. Bien, paso 5. La solución de esto, por lo tanto, una vez que hemos hallado en el tiempo 0 y en el tiempo 1, tenemos que x en el punto t es igual a 2t. Entonces, ya para dar con la conclusión y la respuesta, como sabíamos por teoría, en este caso, la función f, x punto y t igual a 5x punto al cuadrado más 2t, la cual es en este caso es convexa en x y x punto, por la función que hemos hallado ahorita. X en el punto t es igual a 2t. Y listo, con eso demostraríamos las funciones de Lagrange. Y bueno, esperamos que el problema haya sido entendible junto con la teoría. Y muchas gracias.